Ya, vamos a volver aquí donde quedamos. Ok, habíamos quedado, estamos mirando, ¿no es cierto?, el balance. Estamos revisando más en general los estados financieros. Entonces, estábamos viendo el detalle de lo que contiene un balance, de acuerdo a las normas NIC, ¿eh? O las IFRS, como se llama también, ¿no? Entonces, estamos revisando, ¿no es cierto?, que dentro del activo corriente, recuerden, activo corriente son todos aquellos activos que se van a consumir, realizar o convertir en dinero, digamos, dentro del plazo de un año. Es la definición más general, digamos. No la más precisa, pero la más simple. Y entonces decíamos, bueno, aquí tenemos lo que es plata, digamos, lo que es efectivo, o lo que está en cuentas corrientes, o depósitos a muy corto plazo. ¿Ya? Y también otros ítems importantes son las cuentas por cobrar, ¿eh? Que aquí se mencionan como deudores comerciales o cuentas por cobrar a empresas relacionadas. ¿Ya? También decíamos que están los inventarios, ¿eh? Que nos hemos llamado también existencia. Los activos biológicos, que fue con lo que terminamos, ¿verdad? Y activos por impuestos. ¿Qué son activos por impuestos? Son impuestos que las empresas pueden recuperar. ¿Ya? De ese punto de vista son un activo, es decir, es como impuestos, saldos a favor de impuestos que en algún momento van a recuperar. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes conocen lo que es el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. Entonces, las empresas cuando venden cobran IVA. ¿No? El IVA es un impuesto que paga el consumidor, la empresa solamente actúa como recaudadora del IVA. Entonces, cuando un almacén de barrio, por ejemplo, vende, nos hace la boleta, entonces está recaudando IVA. ¿Ya? Es uno el que paga el IVA y la empresa lo recauda para trasladárselo al fisco. ¿Ya? Pero así también cuando este almacén compra, paga IVA. ¿Ya? O sea, cuando vende recauda, cuando compra paga. ¿Ya? Y en ocasiones, en un periodo particular, puede ser que la empresa haya comprado Gracias. más Ujú. que lo que Señora, vendió. Aprovechando. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? ¿Los pueden apagar, por favor? yo, profesor. Ya. Eh, entonces, cuando pasa eso, que compra más que lo que vendió, significa que tiene un IVA a favor. Entonces sería un impuesto por recuperar. Estaría ahí dentro del activo por impuesto. ¿Ya? Después hay una serie de otras cosas que no vamos a entrar en detalle, pero, por ejemplo, no lo veo aquí, pero en algún lado, esto de acá, ¿no es cierto? Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Hay activos que son no corrientes, ¿no es cierto? Que los vamos a ver enseguida, pero por ejemplo los activos fijos, las máquinas, los vehículos. Cuando una empresa, ¿no es cierto?, que tiene un vehículo, por ejemplo, dentro de su activo no corriente, decide que se va a deshacer de él porque ya no le sirve, entonces decide venderlo. Cuando decide venderlo, ese activo que era no corriente pasa a ser corriente, y se clasifica acá. Ya. Después, dentro de los activos no corrientes, está, bueno, la definición dice todo lo que no es corriente, todo lo que no es corriente es no corriente. ¿Ya? Pero ¿qué cosa hay acá? De lo más importante, ¿no es cierto? Acá, propiedad, planta y equipo. Perdón. Ahí, propiedad, planta y equipo. Es lo que uno llama activo fijo. ¿Ya? Todos los bienes físicos que la empresa tiene para usarlos en ayudar a generar ingresos, pero no son para venderlos, ¿no? Entonces ahí están los bienes raíces, por ejemplo, los edificios, los terrenos, los, las plantas industriales, ¿verdad? Las maquinarias, los vehículos, computadores, impresoras, todas estas cosas que la oficina, las empresas tienen, no para la venta, sino que para usarlas. Eso en general es lo más importante dentro del activo no corriente. Pero hay otras cosas, ¿no es cierto? También hay activos biológicos. Entonces, la clase pasada terminamos hablando de las gallinas, ¿no es cierto? Y pregunté qué es lo que es una gallina. Entonces, ustedes muy bien dijeron, bueno, depende, si es para comérsela, o sea, si es para venderla en el supermercado, digamos, faenada, es una existencia, o sea, activo corriente.
En cambio, si fuera una gallina que pone huevos, ¿no es cierto? Sería un activo no corriente, estaría acá, como un activo biológico no corriente, ¿no? Entonces aquí también están, por ejemplo, podría haber un bosque, ¿no? Que está en crecimiento, ¿ya? Y cuando el bosque se explote y se transforme en basas, digamos, o madera, eso va a ser, no, va a pasar a ser corriente, ¿no? Eh, También acá tenemos, puede haber, si voy de ahora de arriba para abajo, algunos activos, por ejemplo, pueden haber eventualmente cuentas por cobrar de largo plazo, ¿ya? Nadie lo prohíbe, digamos, pero no es lo común. Lo común es que las cuentas por cobrar son a corto plazo, ¿ya? Hay inversiones, ¿no? Las empresas no solamente compran bienes físicos, también pueden comprar derechos sociales en otras empresas, ¿no? O pueden comprar acciones que cuando supieran ciertos montos y uno tiene cierto control en las decisiones de esa otra empresa, de la cual uno tiene acciones, eso es una inversión que también es un activo no corriente, ¿ya? Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación. No vamos a entrar en detalle qué es lo que es eso, pero Profe, sí. cuando yo vendo la acción, ¿pasa a ser un activo corriente? No, o sea, porque el activo es la acción, ¿ya? Si la vendes ya no tienes el activo, ¿ya? Pero ese activo, acción, depende un poco del objetivo con que tú lo tengas, es si se clasifica como corriente o no corriente. Entonces, por ejemplo, las empresas cuando tienen excedentes de caja y quieren rentabilizar su caja, digamos, su efectivo, entre otras cosas pueden comprar acciones, ¿no? Entonces, como esas acciones son solamente como de corto plazo, probablemente las vendas rápido, son acciones, son un activo corriente. Pero cuando esas mismas acciones tú las tienes porque tienes una participación importante en otra empresa, y a lo mejor tienes tal cantidad de acciones que participas como director de la empresa, entonces eso sería un activo no corriente, ¿ya? Porque tu intención no es solamente administrar la caja y comprar y vender, sino que es una inversión más permanente. Ok. ¿Qué pasa cuando vendes la acción, Evelyn, para terminar? Cuando vendes la acción, lo que se te va a producir es una ganancia o una pérdida, ¿ya? Si tú la vendes más cara, tienes una ganancia de capital, ¿ya? Y eso es como un ingreso que incrementa la utilidad. Y si la vendes más barata, vas a tener una pérdida en la venta. Y eso es como tener un gasto, ¿no? Una reducción de patrimonio. Después aquí también hay otro conjunto de activos no corrientes que son los llamados activos intangibles, ¿ya? Que vamos a hablar después un poquito más de ellos, ¿ya? Dice que hoy día los principales activos que tienen las empresas son activos intangibles, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Son cosas como, por ejemplo, una marca, ¿ya? O, por ejemplo, un derecho, ¿ah? Un derecho de autor, ¿ya? O puede ser también un software, ¿ah? Una licencia de software, ¿ya? O puede ser también una concesión gubernamental, ¿ah? Por ejemplo, una concesión del espectro radioeléctrico, ¿ya? Eh, o de un canal de televisión, ¿ya? O una concesión minera, ¿ah? Esos son activos intangibles, es decir, que no tienen sustancia física, ¿ya? Pero son Profe, activos que sí, ¿la patente es un ejemplo? claro, ¿Una una patente? patente de invención, dices tú, claro, Sí. sí. Por ejemplo, una patente de un remedio, una patente farmacéutica, ¿ya? Eso sería un activo intangible, ¿ya? Entonces, este es un tema súper importante porque, como digo, hoy día las empresas, muchas empresas, su mayor valor está en los intangibles, pero contablemente son muy difíciles de tratar, ¿ya? Es decir, cómo uno valora un intangible. Donde no hay duda es que si tú lo compras, o sea, si esta empresa compró una patente, entonces no cuesta nada contabilizarlo, ¿ya? Porque tú lo valoras a lo que te costó, ¿ya? Y queda ahí en tu activo y por lo tanto queda en la contabilidad aumentando el valor contable de la empresa, que es lo que uno quiere. Pero cuando uno inventa algo, o sea, no uno, sino que la misma empresa inventa algo y lo patenta, es difícil darle valor, ¿no? Porque la patente no cuesta nada, pues es solamente inscribirla, ¿ya? Entonces, pero hay ciertas reglas que permiten a veces hacer eso y otras veces no se puede, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, empresas como Google, ¿no? Todas las empresas de ese tipo, claro, sus activos son
intangibles, ¿no es cierto? Partiendo por todos los programas computacionales que hay detrás de eso. Y tienen poco o proporcionalmente menos de propiedad, planta y equipo. Digo proporcionalmente porque no es que no tengan, obviamente tienen mucho, pero proporcionalmente es menos que lo que era antiguamente. Ya. Vamos al lado de los pasivos. ¿Ya? Entonces, también los pasivos pueden ser corrientes y no corrientes. Entonces, recordemos, pasivos corrientes eran los que hay que pagar antes de un año, ¿ya? O que vencen antes de un año. Entonces, lógicamente aquí lo primero que uno piensa es deudas con bancos, ¿cierto? Préstamos bancarios. ¿Ya? Eso aparecen aquí como pasivos financieros. ¿Ya? Eso serían deudas con bancos. Pero no solamente deudas con bancos, sino que deudas con cualquiera. ¿Ah? Entonces también se habla de deudas con el público, que hace un par de clases atrás hablamos de los bonos. ¿Qué es lo que eran los bonos? Bueno, aquí también estarían. Cuando la empresa se endeuda no con un banco, sino que con los inversionistas en general, con el público, a través de la emisión de bonos, esos también serían pasivos financieros. ¿Qué otra cosa? Las cuentas por pagar. A los proveedores. ¿Ya? Aquí están, cuentas comerciales y otras cuentas por pagar. ¿Ah? Y siempre se separa, como decía yo, cuando es con empresas relacionadas. ¿Ya? Y también puede haber pasivos con impuestos corrientes. ¿Ya? Claro, la empresa debe impuesto a la renta. ¿Ya? El balance es al 31 de diciembre, pero el impuesto se paga en abril. Entonces va a aparecer aquí un pasivo por el impuesto corriente de este año, que se paga en abril, ¿ah? Y por lo tanto, al día de hoy es un pasivo. ¿Ya? Aparecen provisiones. ¿Ah? El concepto de provisiones lo vamos a ver después con más detalle. La provisión es una estimación de un gasto. ¿Ya? Es un gasto que uno sabe que existe, ¿ya? Pero no sabemos bien su monto, así que hay que estimarlo. ¿Ya? Entonces, esto es una provisión, por ejemplo, ahí dice por beneficio de los empleados, ¿ya? Etcétera. Y después, en los pasivos no corrientes, es un poco lo mismo, pero de largo plazo. ¿Ya? Entonces, aquí también vamos a tener pasivos financieros, ¿ah? A más de un año, entonces son no corrientes. También podría haber cuentas por pagar no corrientes, es menos frecuente, ¿no? Igual que su equivalente en cuentas por cobrar, pero podría haberlo. Profe, ¿Sí? acá me queda una duda. Por ejemplo, si yo tengo un crédito que se paga mensualmente, ¿qué sería el pasivo corriente? ¿La cuota mensual o el crédito? ¿Qué pasaría si el crédito tengo que pagarlo durante 3 años? Es el crédito, porque el pasivo es lo que tú debes, ¿ya? Cuando ya lo pagaste, dejó de ser pasivo. Pero ¿qué parte va en corriente y no corriente? Si yo tengo un crédito, 100 millones de pesos, ¿no es cierto?, a 5 años, voy a clasificar como corriente la parte de esos 100 millones que tengo que pagar antes de un año. Ah, ya. Desde el día del balance, todo lo que tú tengas que pagar de esos 100 millones antes de un año, lo clasificas como corriente. Ya, súper, tenía esa duda. Esa, profe. Y el resto es no corriente. Y recuerden, por el principio del devengado, ¿qué pasa con los intereses que devenga un crédito? Esos intereses incrementan el pasivo, ¿no es cierto? Si yo después de un año se devengaron intereses que no he pagado, ¿ah? Entonces mi pasivo va a aumentar justamente en el monto de los intereses. Y si esos intereses voy a tener que pagarlo antes de un año, entonces va a incrementar, ¿no es cierto? Y obviamente va a ser así, porque va a incrementar el pasivo no corriente. ¿Ya? Y cuando pago una cuota de un crédito, ¿ya? Entonces eso significa que el pasivo se reduce. ¿Ya? Y aquí también entonces hay provisiones, hay otro concepto que es pasivo por impuestos diferidos, que en su momento vamos a ver si explicarlo un poquito. Eso. Y después está el patrimonio, ¿cierto? Que es la parte del financiamiento que ponen los dueños de la empresa. Entonces, este patrimonio tiene una componente súper importante que es el capital emitido.
o pagado, ¿ya? Es el aporte de capital que hacen los socios, ¿ya? A la constitución de la sociedad o con posterioridad. Después vienen las utilidades que no se retiraron, ¿eh? Que es lo que aquí llaman ganancias o pérdidas acumuladas. ¿No es cierto? Dijimos que el patrimonio incrementa su valor por aumentos de capital o por las utilidades, ¿eh? O ganancias acumuladas. Obviamente, si la empresa tiene pérdidas, eso va a ser negativo, entonces, o sea, con signo menos, quiero decir, aparte de que es malo, pero tiene signo menos, así que es como reducir el patrimonio. ¿Ya? Y hay una serie de otros conceptos, por ejemplo, primas de emisión, eso es cuando la empresa hace, este es el esquema de las sociedades anónimas, abiertas, ¿ya? El que exige la SMF, entonces estamos hablando aquí de sociedades que hacen emisión de acciones. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando las empresas colocan acciones, le asignan un valor, lo que se llama el valor nominal de la acción. Entonces, dice la empresa, va a emitir tantas acciones a un valor nominal de 1.000 pesos cada una. Pero después eso se vende, pues, se venden esas acciones en las bolsas, ¿ya? O a través de otro medio, y a lo mejor los compradores están tan interesados en entrar a la empresa que a pesar de que el valor nominal sea 1.000, están dispuestos a pagar 1.100. Entonces, esos 100 de diferencia, que también, por supuesto, es patrimonio, porque es capital que fue aportado a la empresa. Entonces, esos 100 de diferencia se le llama prima de emisión, ¿ya? Entonces, es como que en el capital quedan los 1.000 y en las primas quedan los 100. ¿Ya? ¿Ya? Y hay otros conceptos que no los voy a detallar, pero, por ejemplo, siempre hay un concepto de reservas, ¿ya? Las reservas en general, ahí puede haber utilidades que fueron retenidas, pero que se les va a dar un fin específico. El típico caso, utilidades para futuros dividendos. O sea, la empresa dice, ya, tenemos estas utilidades, pero estas las vamos a dejar para repartir dividendos en 1 o 2 años más. Eso quedaría ahí como una reserva. Otro concepto de reserva, ¿se acuerdan que les comenté la clase pasada que con las normas IFRS, hoy día es posible que los activos sean tasados a valor comercial? Cuestión que antes no se podía porque el principio de valoración al costo era obligatorio, ¿no? En cambio, hoy día, ¿no es cierto? Si la empresa tiene estas máquinas, estos bienes raíces, y piensa que están contablemente a un valor muy bajo, y quisiera darle el valor verdadero, entonces puede pedir una tasación, ¿no? Un informe profesional de tasación, y aumentarle el valor, ¿no? Pero si yo aumento el activo, se me desequilibra la ecuación del inventario, ¿no? Ahora, conceptualmente, si mi activo está aumentando de valor, y dado que las deudas son fijas, digamos, entonces, ¿a quién le pertenece ese aumento? A los accionistas. Entonces, es un aumento de patrimonio a su vez, ¿no? Entonces, eso mismo que está aumentando el activo, yo lo voy a considerar aquí como una reserva, ¿ya? Una reserva por, eh, por tasación del activo fijo, ¿ya? O sea, incrementa el patrimonio, pero no se considera utilidad, que sería la otra alternativa. No, porque conceptualmente no es una ganancia de producto de la operación, ¿ah? Sino que se deja ahí como una reserva. Ya. Después, pasemos al segundo estado financiero más importante, que es el estado de resultados. ¿Ya? Ya hablamos un poco de todos los estados financieros, ¿cierto? Ahora estoy detallando el contenido, ¿ya? Entonces, el estado de resultados, como dijimos, es un informe que muestra un resumen de los ingresos y gastos que tuvo la empresa, ¿ya? Durante el ejercicio contable. ¿Ya? O sea, como sabéis, nos muestra cómo se generó el resultado, ¿no? La ganancia o la pérdida, ¿no? La utilidad o la pérdida. Entonces, hay varias maneras de clasificarlo, ¿no? De ordenarlo, ¿ya? Pero una manera ordenada es que uno separa los ingresos y gastos en dos categorías, los que son operacionales y los que son no operacionales. ¿Ya? Los operacionales son los que tienen que ver con el giro de la empresa, ¿ya? Si la empresa vende pan, entonces ahí voy a tener como operacional los ingresos por la venta de pan y el costo de fabricar el pan, ¿no? Y además de los gastos de la luz y el agua y los sueldos, en fin. Y el resto, que son cosas eventuales, es lo que llamamos no operacional, ¿ya? Y siempre aquí va a estar restándose el impuesto a la renta, ¿no? Que en el fondo es el gasto por impuesto a la renta. El impuesto es un gasto también, ¿no? Y eso nos da el resultado del ejercicio.
¿Ya? Entonces, obviamente, el resultado operacional y el no operacional están abiertos, ¿no es cierto?, con más detalle. ¿Ya? Entonces, el resultado operacional mostraría esto, ¿no? Mostraría los ingresos por venta. ¿Qué son ingresos por venta? Es el valor de las ventas de los bienes o servicios que son del giro de la empresa, ¿ya? La venta de pan. Después se le resta el costo de ventas. El costo de ventas, como su nombre lo indica, es el costo de lo que estoy vendiendo, ¿ya? Entonces, en el caso del panadero, sería lo que le costó fabricar el pan. ¿Ya? Si es un comercio que compra y vende artículos, sería el costo, es cuánto le costó el artículo que está vendiendo. Hay una gran diferencia entre estos dos ejemplos, del comercio y la panadería, o en términos más generales, entre un comerciante y una empresa manufacturera. ¿Ya? Porque para el comerciante es simple, ¿ah? El costo de venta es cuánto le costó lo que está vendiendo, ¿ah? Cuánto le cobró su proveedor. En cambio, en la empresa manufacturera, como la panadería, ¿no es cierto?, que fabrica pan, hay que hacer una contabilización de los insumos que fueron necesarios utilizar y de los costos de mano de obra para producir el pan. Entonces, en el costo de venta estaría la harina que ocupen hacer el pan, la sal, ¿no es cierto?, la mantequilla, no sé qué más se ocupa para hacer pan. ¿Ya? Aunque muchos hemos aprendido a hacer pan en esta época, ¿no? ¿Ustedes han hecho pan últimamente? ¿En la Sí, casa? sí. Ya. Sí, Eh, sí, harto. yo también. Pero además, ¿no es cierto?, va a ir ahí en el costo de venta el sueldo de los trabajadores que hacen el pan, ¿no? Y también debiera ir algunos costos indirectos, por ejemplo, la luz eléctrica que se utiliza para hacer el pan, digamos, de los hornos, que son eléctricos, ¿no es cierto?, o el gas, que son a gas, etc. ¿Ya? Entonces, van ahí todos los costos de producción, ¿ya? Bueno, y la diferencia entre el ingreso por venta y el costo de venta se le llama el margen de ventas. ¿Ya? Otra cosa de terminología. A veces en vez de ventas se habla de explotación, ¿ya? Entonces se habla del ingreso de la explotación, el costo de la explotación y el margen de la explotación, ¿ya? O también, en vez de explotación, operacional. Entonces sería ingreso operacional. El costo de venta siempre se llama costo de venta, o sea, no se habla, pero podría ser costo operacional. También puede ser, pero es menos frecuente. Y margen operacional, ¿ya? Entonces son distintos nombres, pero que significan lo mismo: venta, explotación, operacional, ¿ya? Bueno, y después del margen de ventas se restan los otros gastos de administración y venta, ¿ya? Entonces, en el caso de la panadería, ahí, ¿qué es lo que iría como gasto de administración y venta? Probablemente los sueldos del personal administrativo, ¿no? No de los que hacen el pan, sino que a lo mejor del, qué sé yo, del gerente comercial, del gerente general, de la secretaria, de lo que haya en una fábrica de pan, ¿ya? También los gastos del local de venta, si tiene un local de venta, ¿no es cierto? La depreciación de ese local de venta, ¿ah? Porque la depreciación de las máquinas para hacer pan va en el costo de venta, ¿ah? Eh, Etcétera, ¿ya? Y gastos de venta típicamente pueden ser, por ejemplo, la comisión de los vendedores, ¿ya? Eso sería un gasto de venta, o el sueldo de los vendedores, ¿ya? Y eso entonces nos da el resultado operacional, ¿ya? Y bueno, y después lo no operacional, vamos a tener ingresos no operacionales y gastos no operacionales, ¿ya? Lo más importante de esta parte, dentro de los gastos no operacionales, son los gastos financieros, ¿ya? Es decir, aquí van los intereses que se pagan por las deudas, ¿ya? Ese típicamente es el ítem más importante dentro de lo no operacional, ¿ya? Los gastos financieros. Incluso uno podría conceptualmente discutir si los intereses que se pagan por las deudas son no operacionales o son operacionales, tal vez, ¿ya? No vamos a hacer esa discusión acá, pero podría ser, ¿no es cierto? Porque es intrínseco al negocio. O sea, todas las empresas se financian en parte con deuda y eso genera un gasto que son los intereses. Pero normalmente está dentro de lo que se clasifica como gasto no operacional, ¿ya? Ahora, ¿qué otras cosas puede haber? Por ejemplo, ingreso no operacional sería si es que
la empresa tiene plata en caja y dice, en vez de tenerla en la caja, vamos a tomar un depósito a plazo. Y ese depósito a plazo genera un interés mensual, ¿ah? Que es un ingreso para la empresa. Bueno, ese interés ganado por los depósitos a plazo sería un ingreso no operacional. ¿Ya? O la empresa también en el mismo sentido compró acciones, las vendió e hizo una ganancia de capital, esa ganancia sería un ingreso no operacional. Otro ejemplo, ¿ah? La empresa decide dar de baja parte de su activo fijo. Vende ese activo fijo y lo vende a un precio mayor al valor que tenía ese activo en la contabilidad. O sea, se produce también una ganancia de capital en la venta del activo fijo. Eso sería ingreso no operacional. ¿Por qué no operacional? Bueno, porque la empresa, su objetivo no es vender activos fijos, y no es tomar depósito a plazo. ¿Ya? Por eso es no operacional. Entonces, fíjense que depende del rubro de la empresa, porque si hay una empresa que se dedica a hacer inversiones financieras, su giro es hacer inversiones financieras, entonces los intereses por depósito a plazo y las ganancias de capital en la venta de acciones serían ingresos operacionales, ¿no? Estarían en el operacional. ¿No? Bueno, y gastos no operacionales, aparte de los intereses de las deudas, que se le llama normalmente gastos financieros, puede haber, ¿no es cierto?, pérdida en la venta de acciones, que también sería gasto no operacional, o pérdida en la venta de activos fijos, etc. Aquí también las empresas que aún llevan contabilidad con los principios y normas anteriores, ¿no es cierto?, a la adopción de la contabilidad internacional, estaban obligadas a hacer corrección monetaria. Entonces aquí va un concepto que se llama corrección monetaria. Que entre paréntesis, para fines de impuestos, de pagar el impuesto a la renta, también es obligatorio hacer corrección monetaria. ¿Ya? Pero si ustedes miran un estado de resultados de la contabilidad financiera de una empresa que usa IFRS, no van a encontrar la corrección monetaria, ¿eh? Porque creo que lo comentamos en alguna clase, las normas internacionales de contabilidad solamente obligan a hacer corrección monetaria cuando en el país hay una hiperinflación, ¿ya? Y una hiperinflación se entiende como inflación en torno al 100% al año. ¿Ya? Cuando no hay una hiperinflación, entonces no se debe hacer corrección monetaria. ¿Ya? Entonces esto que tengo acá es válido para quienes todavía usan las normas antiguas y para efectos tributarios, ¿no? de cálculo de la utilidad para pagar impuestos a la renta. Lo que sí todos tienen son diferencias de cambio. Perdón, ni siquiera dije lo que era la corrección monetaria, ¿no? Déjeme una pequeña explicación. La corrección monetaria es una manera de reflejar la inflación en los estados financieros. ¿Ya? O sea, que la utilidad, porque si hay inflación, puede ser que la utilidad sea más grande de lo que en realidad es. ¿Ya? Entonces, la corrección monetaria quiere hacer esa corrección. ¿Ya? En el fondo, que si al comienzo del año, ¿no es cierto?, la empresa tenía un patrimonio de 1.000, ¿ya? Y en el año hubo una inflación del 10%, entonces en realidad lo que, por así decir, invirtió la empresa a comienzos del año no fue un patrimonio de 1.000, fue un patrimonio de 1.100. ¿Ya? ¿Y qué importa eso? Bueno, importa, porque si el patrimonio final, porque, miren, fíjense ustedes que, suponiendo que no hay aportes ni retiro de capital, ni distribución de dividendos, entonces uno puede calcular la utilidad como la diferencia de patrimonio, ¿cierto? Patrimonio final menos patrimonio inicial. ¿Ya? Entonces, supongamos que no hay corrección monetaria, ¿ya? Entonces, la empresa parte con un patrimonio de 1.000 y al final tiene un patrimonio de 1.200, entonces diríamos, la utilidad es 200. ¿No? Si el patrimonio aumentó en 200, porque la utilidad fue de 200. Pero hubo inflación, entonces la corrección monetaria, ¿qué hace? Dice, no, pues, ¿ya? El patrimonio inicial de 1.000, supongamos que la inflación fue 15%, entonces equivale a haber invertido inicialmente 1.150. Y si al final del año tú tienes 1.200, en realidad ganaste 50 nomás. 1.200 menos 1.150, y no 200. ¿Ya? Eso es el concepto de corrección monetaria. ¿Ya? Y diferencia de cambio se produce porque las empresas suelen tener activos o pasivos en moneda extranjera. ¿Ya? Entonces, si la empresa tiene una deuda en dólares,
equivalente a 1 millón de pesos, pero durante el año el dólar subió un 20%, entonces al final esa deuda inicial de 1 millón va a valer más, ¿ah? Va a ser más grande porque el tipo de cambio subió y tengo la deuda en dólares, ¿no? Entonces eso va a generar en ese caso sería una pérdida por diferencia de cambio. ¿Ya? Bueno, el estado de resultados, si ustedes ven en la página de la CMF, va a tener un esquema como este, ¿ya? Ingresos de actividad ordinaria, costo de venta, ganancia bruta, después otras cosas, en fin. Porque también, ¿no es cierto?, se admite que estos gastos que nosotros llamamos de administración y venta se clasifiquen por tipo, ¿no es cierto?, por segmento, ¿cómo se llama? Creo que lo tengo. Por función, esa es la palabra que se me dio, por función. Entonces, por ejemplo, costos de distribución, gastos de administración, otros gastos por función, ¿ya? ¿Ya? Este es un ejemplo de cómo es el esquema del estado de resultados que está ahí, que se entrega ante la CMF, ¿ya? ¿Ya? Se fijaron que aquí, por ejemplo, yo tengo NIC 2, ¿ya? En el balance también tenía NIC 39, NIC 37. ¿Ya? Eso hace referencia a la norma que regula esa partida en particular, ¿ya? Si uno quisiera saber más, puede buscar esa norma, a ver qué es lo que dice. Ya, pero lo que quería decir, en realidad, porque me confundí, no era eso, es que normalmente cuando uno mira el balance, algunas de estas partidas tienen un número al lado. Entonces, por ejemplo, puede decir cuentas por cobrar, entidades relacionadas, corrientes, y al lado va a decir 7. ¿Ah? Ese 7 significa que uno, si quiere tener más detalles de esta línea, tiene que mirar la nota 7. ¿Ya? Y eso era para introducir lo que son las notas a los estados financieros. Porque, claro, tal como se ve ahí, ¿no es cierto?, es información bastante agregada y a veces uno quiere conocer más detalles. ¿Qué es lo que hay en la existencia? ¿Qué son las existencias? ¿Ya? O cómo se componen las cuentas por cobrar. ¿Ah? ¿Serán todas cobrables o habrán cuentas medias vencidas? En fin. Y entonces ahí uno va a las notas. Entonces las notas son, como dice ahí, la divulgación de información que no está directamente en los estados financieros, ¿ya? Y que permiten una mejor comprensión de los estados financieros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno tiene unas notas que hablan de cómo se prepararon los estados financieros, si fue con norma IFRS, US GAAP, ¿no?, principios contables chilenos, etc. Los criterios que se usaron para valorar distintas cosas, ¿no?, para depreciar el activo fijo, para valorar el activo fijo, para valorar la existencia, en fin, ¿ya? Cómo se compone la existencia, ya hay de todo, ¿ya? Entonces, esas son las notas. Después, algunas empresas obligadamente y otras voluntariamente piden dictamen a auditores externos, ¿ya? Todas las empresas que están reguladas por alguna superintendencia o por la CMF están obligadas a hacer auditar su estado financiero, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la única manera en que el usuario de esta información pueda tener una razonable seguridad de que lo que ahí dice es verdad, porque alguien podría inventar el estado financiero, ¿no? Entonces, para atraer inversión, yo podría inflar la utilidad, ¿no es cierto?, para que parezca una empresa sólida, ¿no? No, pues entonces esto tiene que ser auditado, ¿no? Y hay empresas auditoras, ¿no es cierto? Hay las que se llaman las 4 grandes, ¿no?, que son Pricewaterhouse, EY, Deloitte y KPMG, ¿no es cierto? Y hay un montón de otras empresas auditoras que están inscritas también ante la CMF y que pueden auditar el estado financiero. ¿Ya? Entonces, estas empresas auditoras lo que hacen es que hacen una revisión de la contabilidad, incluso de los documentos, ¿ah? Toman muestras de los documentos, los revisan, que estén bien registrados, ¿ya? Y finalmente ellos emiten lo que se llama un dictamen, ¿ya? Entonces, ese dictamen puede ser positivo o negativo, ¿no es cierto? Cuando es positivo se dice que es un dictamen sin salvedad, ¿ya? O puede ser con salvedad, ¿ya? O sea, en el fondo, el dictamen siempre dice, hemos revisado los estados financieros de la empresa y están razonablemente preparados, razonablemente bien, de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptado. ¿Ya? Y puede agregar alguna frase que diga, excepto por tal cosa. ¿Ya? Como las auditorías se hacen antes de que la empresa tenga la obligación de publicar los estados financieros, la mayor parte de los estados financieros vienen sin salvedad. ¿Ya? No todos, hay algunos que traen ciertas observaciones. Porque cuando hay alguna cosa mala, digamos, o irregular, que el auditor le llame la atención y pida corregir, entonces se va a corregir antes de que el estado financiero se publique, porque para ninguna empresa es bueno que sus estados financieros vengan con salvedad. Ya, entonces, en resumen, un conjunto de estados, lo que se llaman los estados financieros, tienen esta estructura. ¿Ya? Va a venir el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flujo efectivo y las notas de los estados financieros. ¿Ya? Más, bueno, y el dictamen, que parte con el dictamen. ¿Ya? Importante ver respecto de la obligación, ¿ya? ¿Cuál es la obligatoriedad de hacer estado financiero? Entonces, eso depende de la normativa de cada país. ¿Ya? En Chile, están obligados a hacer estado financiero todas las empresas que están reguladas o fiscalizadas por alguna superintendencia, ¿ya? O por la CMF, como se llama ahora, ¿no es cierto? La ex superintendencia de valores. Entonces, ahí caen todas las sociedades anónimas abiertas, ¿ya? Todas las sociedades emisoras de valores de oferta pública, ¿ya? Que emitan bonos, ¿ya? Efectos de comercio, etc. Las compañías de seguro, ¿ya? Las ISAPRES, la ISAPRES, la AFP, los bancos, las instituciones financieras en general, todas esas están obligadas, ¿ya? A llevar estado financiero. Ahora, todas las empresas de alguna manera llevan estado financiero porque es en beneficio propio, ¿ya? Pero el resto de las empresas, la obligación que tienen es más bien tributaria, ¿ya? Entonces la contabilidad tributaria muchas veces le exige llevar un balance tributario y hay muchas empresitas chicas que básicamente llevan una contabilidad tributaria, es decir, para cumplir con impuestos internos, ¿ya? Aun cuando siempre va a ser bueno tener una buena contabilidad, porque es una herramienta de gestión. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí para concluir este capítulo, lo que puse fue el mismo ejercicio que habíamos visto de JG Gestión, pero ya con estados financieros ordenados, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, están separados los que son corrientes de los no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, etc. Esto sería como el balance ahí ordenado. ¿Ya? Lo mismo con el estado de resultados. ¿Ya? Eso. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta? Lo que voy a hacer ahora es mostrarle para que después ustedes puedan curiosear ahí. Vamos a entrar a la CMF, ¿ya? CMF. Ya, esta es la página de la CMF, cmfchile.cl, la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, aquí ustedes pueden ver información, vamos a entrar aquí donde dice valores y seguros. Está separado, valores y seguros, banco e instituciones financieras. ¿Ya? Porque antes había una superintendencia de valores y seguros y había una superintendencia de banco e instituciones financieras. ¿Ya? Ahora son la misma entidad. Ya, entonces, acá, ¿no es cierto? Vamos a mercado de valores, entidades fiscalizadas. ¿Ya? Fíjense, todas estas son entidades que fiscaliza la CMF, a los abogados calificadores, emisores de cartera, agentes de valores, ¿verdad? Pero las empresas están acá porque son los emisores de valores de oferta pública. ¿Ya? Entonces aquí va a desplegar un listado, ¿ya? Y vamos a elegir una. Ya, generalmente me piden elegir blanco y negro, azul azul. ¿Ah? Veamos qué tiene azul azul. ¿Ya? No, a lo mejor una empresa. No, me arrepentí.
algo que tenga más, ya, Cencosud, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí estamos en Cencosud y vamos a pedirle mostrar información financiera. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a elegir los estados financieros al año 2020. No, pues, no, al 2019, para que sea año completo. Diciembre de 2019, tipo de norma, IFRS, consultar. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí los estados mismos, uno puede desplegarlos aquí mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a desplegar acá el balance. ¿Ya? Esto dice que está en pesos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el balance de Cencosud. Aquí están sus activos corrientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el más grande dentro de los activos corrientes? Inventarios. ¿Ya? Inventarios corrientes. ¿Ya? No, no es raro, ¿no es cierto? Es retail, por lo tanto los inventarios es lo más importante. Y también aparece mucho efectivo y efectivo equivalente. Eso no es normal. ¿Ah? ¿Por qué tiene tanto efectivo? De hecho, aquí siempre aparece el año que uno está mirando y el anterior. De hecho, habría que ver qué pasó ahí, pero porque el año anterior no tenía tanto. ¿No? ¿Se fijan? Es súper anormal que tenga tanto efectivo. ¿No? Después, si miramos los activos no corrientes, uno esperaría que tuviera harta propiedad, ¿no es cierto? Planta, equipo. Bueno, ahí tiene. ¿No? Eso es lo que tiene en propiedad, planta y equipo. Profe, ¿qué ¿Sí? significa que diga sinopsis al lado de cada clasificación? No, o sea, es que eso es un tema del sistema nomás, no tiene ninguna significación contable. ¿Ya? Entonces tiene, fíjense, 3.448 millones de pesos. ¿Ya? Y también tiene mucha propiedad de inversión. ¿Ya? O sea, esto es porque es dueña de otras empresas, y aquí aparece reflejado. ¿Ya? Y en el patrimonio, si uno quiere ver, bueno, por ejemplo, entonces esta empresa, si vemos los activos totales, suman 12.000 millones, ¿cierto? ¿Cómo se financia eso? En pasivos corrientes tiene 2.000. En pasivos de largo plazo tiene 7.000. O sea, entre pasivos tiene 9.000. ¿Ya? Y su patrimonio es casi 5.000. ¿Ya? O sea, se financia, hoy día, ¿no es cierto?, tiene más deuda que patrimonio. ¿Ya? Tiene más pasivos que patrimonio. En Chile eso tampoco es normal. ¿Ya? En Chile en general las empresas tienen más de la mitad financiado con patrimonio, ¿ya? Y el resto con pasivo. ¿Ya? Bueno, esto es el despliegue acá, pero también es bueno, voy a abrir el PDF. ¿Profe, aquí están todas las empresas o, por ejemplo, así como, no sé, las pymes, también tienen que hacer esto? No, no, estas son solo las que están obligadas. ¿Y quiénes son? Las sociedades anónimas abiertas, es decir, que transan su acción en bolsa. Y otras empresas que sin ser sociedades anónimas abiertas emiten valores de oferta pública, o sea, que emiten bonos, ¿no? Colocan bonos en el mercado y también quedan obligadas. Entonces, hay como un conjunto de unas 500 empresas que están acá. Ya, entonces, solo para mostrarles el tema de las notas. Ya, ahí proyecté los estados financieros en PDF. ¿Ya? Entonces, aquí está el informe de los auditores. ¿No? Siga que dice, hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados juntos, bla, bla, bla. Después habla de la responsabilidad de cada uno. Y termina con la opinión. Entonces, en nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Cencosud S.A.
y subsidiarias al 31 de diciembre. Entonces este es un dictamen sin salvedad. Ya, entonces, fíjense que todo esto que está acá en el índice son las notas a los estados financieros. Porque los estados financieros, como vimos, son breves, ¿no es cierto? Ahí está el balance en activos y pasivos. Después viene el estado de resultado. Después viene los resultados integrales, después el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo efectivo, y después empiezan las notas, ¿ya? Entonces, de la página 11 hasta, no sé si tendrá 200 páginas, son solo notas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estos son como los criterios contables, pero una nota típica, a ver, cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corriente y no corriente. Entonces, lo que en el balance era una fila, entonces aquí ustedes encuentran más detalle, ¿ya? Deudor en tarjeta de crédito, documentos de otras cuentas por cobrar, ¿ya? Etcétera. Por vencimiento, ¿ah? Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar por vencer, ¿ah? Con vencimiento etcétera. 3 meses, de 3 a 6, etcétera. Ahí depende de la empresa el cómo informa también. Hay ciertas informaciones que las normas dicen tiene que revelar esto, esto y esto. Pero también hay cierta flexibilidad para que las empresas informen más de algo con diferentes agregaciones, etcétera. ¿Ya? O por ejemplo, los inventarios, ¿no? Del inventario que veíamos en el balance, cuánto es materia prima, mercaderías, obviamente el máximo aquí, el más grande en mercadería. Fíjense lo que dice, Argentina, economía hiperinflacionaria. Ya, lo que pasa es que, algo que no le he dicho, es que cuando hay grupos económicos, existen los estados financieros individuales y los estados financieros consolidados. ¿Ya? Individual es que en el fondo son los estados financieros de la empresa que está presentándolos, ¿ah? De un RUT, por así decirlo. En la terminología chilena, ¿no es cierto? Cada empresa tiene un RUT, ¿ah? Entonces los estados financieros del RUT. Pero cuando una empresa tiene muchas filiales, subsidiarias o como se llame, ¿no es cierto? O sea, que es dueña de otras empresas, tiene la obligación de presentar estados financieros consolidados. Y estos que estamos viendo son consolidados. ¿Ya? Entonces, estos son los estados financieros que consolidan a todas las empresas que tienes en COSUL, tanto en Chile como en otras partes. ¿Ya? Entonces, aquí está también metido las filiales en Argentina, no sé si tienen Colombia, Uruguay, no sé dónde más tienen. Entonces, me llamó la atención esto porque, claro, a propósito de la corrección monetaria, Argentina es hiperinflacionaria, por lo tanto, en la contabilidad de la empresa argentina hay que hacer corrección monetaria. ¿Ya? Y esa nota tiene seguramente que ver con eso. Bueno, ahí ustedes después se pueden entretener mirando ahí la empresa que les interese. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, vamos a pasar a la unidad siguiente. Una pregunta que no alcancé a hablar con José Francisco. ¿Este miércoles tuvieron clase auxiliar? Sí, sí, tuvimos. Ah, ya. ¿Y qué vieron? Balance. Balance. Era como ejercicio, así como que mostraba varias cosas y las teníamos que ir clasificando. Ah, ya, excelente. Bueno, entonces ahora que ya son especialistas en contabilidad y el estado financiero, vamos a pasar a la unidad siguiente, que es el análisis estático del balance. ¿Ya? Vamos a alcanzar aquí a iniciar nomás esta unidad. El objetivo ahora es ver cómo uno puede interpretar la información que está en los estados financieros, principalmente en el balance y en el estado de resultados. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con una técnica que se llama el análisis estático del balance.
Entonces, este análisis estático del balance, su objetivo es analizar el grado de equilibrio financiero que hay, que se ve en el balance. ¿Ya? ¿Y qué es lo que entendemos por equilibrio financiero? ¿Ya? Tiene que ver, como dice ahí, con dos conceptos, ¿ah? La liquidez de los activos y la exigibilidad de los pasivos. ¿Qué es lo que es la liquidez de los activos? ¿Ah? La liquidez es, podríamos definirlo así como la capacidad de un activo de convertirse en dinero. ¿Ya? La capacidad y velocidad de un activo para convertirse en dinero. ¿Ya? Y la exigibilidad de los pasivos tiene que ver con el tiempo que falta para que las obligaciones haya que pagarlas, para que los pasivos haya que cumplirlos, pagarlos. ¿No? Entonces, el equilibrio financiero lo que busca, ¿no es cierto?, es que haya un cierto equilibrio entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo. ¿Ya? Y eso uno puede apreciar, ese grado de equilibrio, mirando la hoja del balance. ¿No es cierto? Uno, ¿qué es lo que esperaría si mira un balance? Esperaría que los activos más líquidos, es decir, lo que llamamos activos corrientes, sean iguales o mayores que los pasivos corrientes. ¿Ya? Por una parte, ¿no es cierto? O sea, vamos a hablar harto de eso, porque es así. Pero la idea lógica, ¿no es cierto?, es que si los pasivos corrientes son aquellos que voy a tener que pagar antes de un año, significa que antes de un año voy a tener que tener esa plata. ¿Y de dónde va a venir esa plata? Bueno, va a venir de los activos corrientes, ¿eh? Que son los que se van a convertir en plata. Por ejemplo, las mercaderías las voy a vender. Las cuentas por cobrar las voy a cobrar. ¿Ya? Lo que tengo en la caja ya lo tengo. ¿Ya? Entonces uno esperaría que esos recursos que voy a tener, voy a hacer líquidos antes de un año, sean más grandes que lo que tengo que pagar antes de un año. ¿Ya? Entonces ahí hay una interpretación de esto del equilibrio financiero. También uno puede mirar el equilibrio comparando el cómo se financia la empresa, ¿no es cierto? Cuánto tengo de pasivo y patrimonio. ¿No? Porque estar muy endeudado, ¿no es cierto?, también es un riesgo para la empresa. Las empresas que están sobreendeudadas tienen más posibilidades de terminar en impago de sus deudas, y eso a la larga, ¿no es cierto?, puede desembocar en la quiebra de la empresa. ¿No? Entonces, ese es como el concepto. Entonces, pero volviendo a este tema de la liquidez, se dice que los activos, desde el punto de vista financiero, tienen una fuerza interna hacia la liquidez. ¿Ya? O sea, en el fondo, los activos, excepto que ya sean caja, ¿no es cierto?, que ya sean disponibles, lo cual ya no puede alcanzar más liquidez, pero los activos van a tender a convertirse en activos líquidos. ¿Ya? Y eso tiene que ver, por una parte, por el ciclo operacional de la empresa. ¿Ya? Entonces, pensemos lo siguiente. ¿Ya? Estamos volvamos a nuestra panadería, ¿no? Nuestra fábrica de pan, digamos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con el ciclo operacional? ¿Ya? El ciclo operacional generalmente uno lo divide, como dice ahí, en tres, ¿no es cierto? Lo que es el ciclo de aprovisionamiento y producción, el ciclo comercial y el ciclo de financiación. ¿Ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Pensemos que la panadería está empezando a producir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero esta panadería? Va a comprar insumos, ¿cierto? Va a comprar harina, ¿no es cierto? Como es una empresa nueva, supongamos que es nueva, probablemente no le den crédito a sus proveedores todavía, entonces va a tener que comprar harina y pagarla al contado, va a tener que comprar una serie de otros insumos y pagarlo al contado. Bueno, y va a empezar a producir. Va a fabricar el pan y luego lo va a vender. ¿Ya? Entonces, ese sería el ciclo de... bueno, primero el ciclo de aprovisionamiento y producción sería fabricar el pan, ¿cierto? Me voy a cambiar de ejemplo, porque me acabo de dar cuenta que mi ejemplo de la panadería no me sirve para ilustrar lo que quiero ilustrar, porque la panadería no guarda mucho inventario, porque el pan se echa a perder. Entonces, pensemos que estamos fabricando muebles mejor, ¿ya? Para que sea más ilustrativo mi ejemplo. Vamos a fabricar muebles. Entonces, mi ciclo de aprovisionamiento, compré las materias primas y fabriqué los primeros muebles. ¿Ya? Entonces, después viene el ciclo comercial. ¿Ya?
termino de producir un mueble y lo pongo inmediatamente a la venta. ¿Ya? Y lo voy a poner a la venta, ¿no es cierto? Y me voy a demorar un tiempo en venderlo y al final voy a empezar a vender, ¿no es cierto? Y en ciertas condiciones lo lógico sería que a lo mejor se vendiera no necesariamente al contado, sino que a plazo. ¿Ya? Entonces voy a vender y voy a quedar con cuentas por cobrar. ¿Ya? ¿Ya? Y finalmente, ¿no es cierto? En el ciclo de financiación, esas cuentas por cobrar, después de un tiempo, las voy a recaudar. ¿Ya? Entonces, vuelvo atrás. Cuando hablamos de ciclo de aprovisionamiento y producción, estamos pensando en todo lo que tiene que ver con compra de materias primas y los otros costos de conversión, como se llaman, ¿no es cierto?, que son necesarios para producir. ¿Ya? La mano de obra que necesito, la energía, materiales varios, otros gastos de fabricación, ¿no es cierto? Y que consiste básicamente en transformar estas materias primas en productos terminados. Después viene el ciclo comercial, ¿no es cierto?, que es cuando vendo estos productos terminados. ¿Ya? Y estas existencias que tenía de productos terminados en mi balance se van a transformar probablemente en cuentas por cobrar. ¿Ya? Y finalmente, en el ciclo comercial, ¿no es cierto?, en el ciclo de financiación, ¿no es cierto?, hago la cobranza de esas cuentas por cobrar. ¿No? Y recaudo. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? Está detrás de esto, primero, la necesidad de liquidez de la empresa, ¿ya?, de lo que llamamos el capital de trabajo, ¿no? Y que ustedes tienen que poner atención en su proyecto, ¿no es cierto?, cuando lo diseñan desde el punto de vista financiero, uno siempre necesita un capital de trabajo, ¿no? Porque yo necesito plata para empezar a producir. ¿Ya? Requiero plata antes de empezar a recibir ingresos. ¿Ya? Entonces, este capital de trabajo lo voy a invertir en comprar estos insumos. ¿Ya? Y en esa etapa, desde el punto de vista ahora del balance, lo que yo tengo son existencias. ¿Ya? Entonces, esas existencias que están ahí y que primero eran existencias de materias primas, se van a transformar luego en existencia de productos terminados. ¿Ya? Luego, cuando las venda, esas existencias de productos terminados se van a transformar en cuentas por cobrar. ¿Ya? Y luego, cuando cobre mis cuentas por cobrar, se va a haber transformado finalmente en plata, ¿cierto?, en efectivo. ¿Ya? A eso me refiero cuando digo que los activos tienen una tendencia a la liquidez. ¿Ya? O sea, estas partidas que tengo en mi balance como activos líquidos, existencias de materias primas, existencia de productos terminados, cuentas por cobrar, finalmente se van a convertir en plata, ¿no es cierto? Van a quedar como en el efectivo. ¿Ya? Ahora, este es un ciclo que se inicia, termina y empieza de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, al final de estos tres ciclos, la empresa va a empezar este proceso de nuevo, ¿ya? Y va a volver a tener existencias y cuentas por cobrar y luego efectivo. ¿Ya? Entonces, eso es la tendencia a la liquidez, ¿ya? Que probablemente para ustedes ha sido fácil entenderlo cuando estamos hablando del ciclo operacional, ¿ya? Vamos a comenzar la próxima clase hablando de lo mismo, pero respecto al activo fijo, ¿ya? Que es un poquito más enredado entenderlo, pero no es nada del otro mundo, digamos. En el caso del activo fijo también vamos a ver que hay una tendencia a la liquidez, es decir, que los activos fijos también terminan transformándose en efectivo. Ya, estamos en la hora, así que lo dejamos hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, los grupos, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya. Rodrigo, ¿cierto? Sí, o sea, el tema para la tarea de las ideas, ¿los modelos de negocio deben ser existentes o debe ser algo ficticio? Las ideas de proyectos, Sí, ¿no? Pueden ser ideas que a ustedes se les ocurre, que a lo mejor dicen, me tincaría hacer este negocio. ah, ya, ya, Sí, perfecto. sí, mejor si son como cosas innovadores todavía, pues, cosas que no existen. ¿Ya? No, pero son ideas. Ya, genial, puede ser No, cualquier idea de negocio. también pueden ser, también podrían ustedes hacer un proyecto en una empresa que exista y que les digan, oye, ayúdame a hacer esto, por si acaso, pueden ser las dos cosas. Pero el 95% de los casos son ideas que a ustedes se les ocurren, como ideas de negocio. Ya, genial, gracias. Profe, yo tengo una pregunta sobre eso también. Ujú, ¿sí? Ah, como los proyectos tienen que ser como ideados, me refiero a la idea de proyecto,
como al tiempo actual, porque igual, no sé, por ejemplo, el turismo le ha pegado mucho la pandemia y cosas así, entonces, o se hace como en el mundo normal, entre comillas. No sé si me entiende. Sí, no, puede ser en el mundo actual o normal, porque yo puedo tener una idea de un proyecto de turismo, pero que lo voy a evaluar ahora, pero a lo mejor lo implemento cuando haya tiempo normal, así que no sería problema. ¿Ya? Puedes pensar en tiempo Ah, normal. ya. Ya, como que después vamos a volver a estar como, como antes, entre comillas. Claro, esperemos. Ya, ya, gracias, profe. De nada. Ya, estamos entonces, pues. Buen fin de semana. Chao, Chao, profe, profe. gracias. El profe. Gracias, igual a usted, profe. Chao, profe. Chau. Chau, chau.